Muy buenas tardes, estimadas y estimados seguidores. Hoy estuvimos en varias oportunidades en este canal Pueblo en Red, porque ha sido un día movido, como ha sido también un día movido desde el día 29 pasado y especialmente en estos últimos años. No es ninguna novedad que en los países bicentenarios, como es el caso de Guatemala, con una administración pública, con un gobierno muchas veces deslegitimado, pues que los sectores se muevan, se movilicen, ¿no? Y eso es lo que ocurrió hoy, por eso estuvimos en varias oportunidades en esta ventana. Y no por eso dejamos de atender, dejamos de realizar este conversatorio que estuvo anunciado con usted, para que usted converse con nuestro invitado Byron Morales sobre qué es lo que deberíamos cambiar en Guatemala, porque se dice, se plantea, se exige, cambiemos, ¿sí? Al parecer que sí sabemos lo que no queremos, pero no sé si exactamente estamos conscientes, no sé en qué magnitud también, lo que queremos, ¿no? Y cómo queremos hacer eso que queremos o que soñamos. Y de eso es que vamos a hablar a grandes rasgos. Seguramente va a ser una introducción, estimadas y estimados seguidores, una introducción a esta temática, ¿no? De qué es lo que deberíamos o qué es lo que queremos cambiar en Guatemala. Porque como reitero, en el país hay movimiento, Guatemala se mueve, ¿sí? Y no es de ahora, ¿no? De hace rato. Y entonces, pues es importante invitar también a nuestros espacios para que usted converse con ellos, como el caso de Byron, que viene del mundo de la Universidad de Rafael Andívar, que viene del área de investigación de cambios estructurales hacia el Estado, ¿no? Y él nos va a explicar un poco en qué consiste el instituto y los programas que están dentro de ese instituto. Pero sin más, son las 4 de la tarde aquí en Centroamérica. Y en la parte del sur, los que nos siguen en otras partes de Aviala, pues van avanzando, ¿no? Tenemos gente que nos sigue desde el Perú, allá son las 5 de la tarde, ¿no? En Bolivia son las 6 de la tarde, y entonces ya pues van entrando a la noche, y ojalá que puedan también mover, estimados seguidores, este contenido al otro lado de la pantalla a través de este aparato, ¿no? Móvil. De eso se trata, generar contenidos para luego distribuirlos en los nichos, en los espacios donde el sistema, digamos, de los algoritmos nos permite moverlos. Sin más, muy buenas tardes, estimado Byron. Muchas gracias a nombre de todos nuestros seguidores, y especialmente la gran mayoría de nuestros seguidores también son de Guatemala y específicamente de las comunidades en resistencia. A nombre de ellos, muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que tienes este tiempo limitado, como persona de la academia, estás ocupado con las tareas que tienes, etcétera, pero sin embargo, hoy, fuera incluso de tu horario de trabajo, te dignaste en atendernos. Muchas gracias. Tu saludo, por favor, Byron, a la audiencia. No, es un gusto, estimado Yanta. La verdad es que me siento muy honrado por esta invitación y espero en alguna medida el poder comunicarles a usted y a quienes siguen el programa para que conozcan también un poco del trabajo, de las miradas nuestras que son múltiples alrededor de este problema tan complejo que es la transformación profunda de las estructuras y del Estado, de la sociedad y de nuevas realidades que es indispensable ir construyendo en Centroamérica y en América Latina. Muchas gracias, Byron. Estimados seguidores, estamos hablando con Byron Morales. Él trabaja en la Universidad de la Landívar en un centro de investigación y acaba de indicar, se proyecta en el tema de cambios estructurales en el país. Regularmente se escucha en las comunidades en resistencia y en los sectores que están movilizados que la academia no está acompañando estos procesos, estos esfuerzos de soñar con cambios profundos, en palabras de Byron, en el país, en Centroamérica, y no es del todo cierto, porque una evidencia es que Byron está aquí. Y Byron, en ese sentido, explique por favor a la audiencia en qué consiste y cómo se llama el instituto que dirige usted y en qué consiste. Pocos minutos, por favor. Sí, bueno, yo soy parte del equipo que conforma el Instituto de Investigación y Proyección sobre el Estado, el ICE, de la Universidad Rafael Andívar. Es una universidad confiada a la Compañía de Jesús. Es una universidad privada, católica, pero también
pues se ha venido haciendo un esfuerzo por abordar múltiples ámbitos de la realidad, de la vida social, de las luchas de la población, de las aspiraciones, de los sueños, y en esa misma medida también ir generando un conjunto de propuestas orientadas a esa construcción de nuevas realidades que mencionaba antes. Básicamente, pues nos movilizamos en aspectos pues muy básicos de 3 dimensiones que giran alrededor de investigaciones y trabajos, reflexión, análisis, discusión en torno a aspectos de orden histórico y simbólico del Estado, en el caso guatemalteco, pero también yendo un poco más allá de Guatemala. Lo mismo en materia de en una segunda dimensión, que es la sociedad en movimiento, ¿verdad? Con sus aspiraciones, con sus contradicciones, con sus antagonismos, sus luchas, con la necesidad de ir disputando espacios, de ir conquistando nuevos derechos, de ir modificando la correlación de fuerzas, de ir generando transformaciones. Esto nos lleva a un tercer ámbito, una tercera dimensión, que sería ya la producción, la materialidad institucional propiamente dicha, que está vinculada ya a todo lo que se genera alrededor político institucional, alrededor del derecho, del uso hegemónico y contrahegemónico, e igualmente en torno a la disputa por nuevos espacios democráticos, por nuevas tradiciones cívicas alrededor del régimen político, ¿no? Antes de entrar a la materia o al tema que nos convoca, que por cierto vamos a hablar qué es lo que vamos a cambiar o queremos cambiar y cómo queremos cambiar y quiénes tendrían que ser los sujetos, etcétera, en el caso de Guatemala, con lo que acabas de indicar me motiva una pequeña pregunta de cuña, y es que el movimiento jesuítico en la historia y especialmente para el surgimiento de la modernidad incluso ha aportado bastante para el pensar, digamos, los contenidos de la modernidad y en este caso a nivel político, en el caso del Estado como tal. Y en este tiempo, la modernidad, por varias razones, está siendo, digamos, cuestionado, se está planteándose incluso a nivel teórico superar incluso sus horizontes. Y estaría entonces el planteamiento que usted está haciendo o el esfuerzo que ustedes hacen como universidad y como centro de investigación, estaría orientándose en ese sentido de ir superando los institutos, digamos, creados por la modernidad, como puede ser el clásico Estado-Nación o Estado moderno, o es más, digamos, hacer que las instituciones modernas terminen funcionando de todas maneras. No, yo creo que es necesario, y es un poco la invitación en el momento de surgir como unidad de investigación universitaria, es que se va haciendo imperativo el discutir, bueno, hoy que en el caso centroamericano está muy aludido esa celebración, que no tiene nada de celebración para las comunidades y pueblos en Centroamérica, que es lo del bicentenario de la independencia, pero tenemos al menos 200 años en donde se genera ese proceso de construcción del Estado, y en donde en ese proceso de formación básicamente ha ido destinado a garantizar determinados privilegios y determinadas formas de vida de una minoría, en detrimento de los derechos, de la dignidad, bienestar de la inmensa mayoría. Entonces, esto es algo que a estas alturas tenemos que discutir con seriedad y partir de cuál es la realidad nuestra, cuáles son los aspectos negados, ocultados, los aspectos que han sido parte de la disputa de todos estos años y que incluso nos lleva en la historia reciente de Guatemala a una guerra de 36 años y que tiene una cauda de dolor, de sufrimiento, pero también de esperanza muy importante, muy significativo. Y hoy en día vemos que también ese ánimo de lucha y ese ánimo movilizador está en las calles a nivel nacional, ¿verdad? En este preciso momento, de hecho, pues quizá donde hay una más baja respuesta, tiene también sus explicaciones, pero es en las áreas urbanas y particularmente en el centro del país,
pero hay respuesta de la sociedad, hay inquietud, hay discusión, hay movilización importante en las veredas, en las carreteras principales en el país. Entonces se está planteando la necesidad de generar transformaciones profundas, de fundar el Estado, o sea, de visualizarlo y de plantearlo de una manera sustancialmente distinta a lo que conocemos y a lo que tenemos hoy en día. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? Fundamentalmente. Y pues en el momento en que surgen unidades de investigación universitaria como esta en la Universidad Rafael Landívar, pues se da con la idea de contribuir a todos esos procesos, a reforzarlos en la medida de que nuestras experiencias, análisis, reflexiones, búsquedas puedan contribuir en alguna medida con los distintos actores que se van configurando y que van empujando para que el país ande, ¿verdad? Para que el país camine hacia realidades distintas. Bien, muchas gracias, Byron. Estamos conversando con Byron Morales de la Universidad de Landívar, Rafael Landívar, sobre qué es lo que debemos cambiar en esta Guatemala bicentenaria, que en estos últimos años está bastante movida desde los sectores populares, como él indica, excluidos por los 200 años. Retomando lo que planteas, Byron, entonces vayamos un tanto al intento de la comprensión de los sujetos, de los actores, digamos así, sociales en este momento. Según tu percepción, tu análisis, ¿en qué se diferencian estos sujetos actuales que están planteando cambios estructurales, cambios profundos, lo que dice, terminas de utilizar un término, la fundación de un nuevo Estado, con los sujetos, ¿sí?, sociales, incluso militares, del siglo pasado, que también disputaban y planteaban cambios en el país? Yo creo que lo que se está generando en estos momentos es parte del acumulado histórico de todas esas luchas. O sea, las organizaciones político-militares, las expresiones más tradicionales que conocemos de lucha popular, los sectores democráticos que siempre de alguna manera han estado principalmente en las áreas urbanas. Cuando hablo de sectores democráticos estoy hablando de sectores medios, ¿verdad? Que se desenvuelven más en otros planos, que tal vez no tengan tanto esa arraigada, esa respuesta movilizadora y contundente en las calles, pero que ha estado acompañando, contribuyendo y actuando a nivel de otros, con recursos de poder que también son complementarios e indispensables. Entonces, a mí me parece que las diferencias en todo caso pueden ser de matiz, ¿verdad? Y fundamentalmente que se corresponden a cada momento histórico, ¿verdad? La experiencia de la guerra en Guatemala fue una experiencia muy enriquecedora desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de las nuevas tradiciones, de las nuevas ideas, de las nuevas prácticas que también se fueron generando. Y también fue horrorosamente doloroso, ¿verdad? La cauda en materia de violación de derechos humanos, en materia de persecución, en materia de sufrimiento de la población fue también muy alto. Pero esto no implicó en ningún momento, ni antes ni después, de que haya pues el agotamiento de ninguna forma o expresión de lucha. Al contrario, lo único que hemos sido testigos, pienso, es de los distintos ciclos de acción colectiva que se van generando. Hay altibajos y hay procesos sumamente complejos. Cuando se suscribe, cuando se firma el acuerdo de paz firme y duradera en 1996, lo que realmente se agotó fue un ciclo largo de acción colectiva, de lucha popular, de lucha de clases, y entonces inicia un periodo en condiciones en alguna medida distintas, ¿verdad? Aunque con resabios y con estructuras represivas intactas, pero que implican la necesidad de ir articulándose de una manera distinta, operando, aprendiendo, ¿verdad? Comunicándose, utilizando otras herramientas, otros medios de acción, de presión, de movilización, y eso es de lo que creo que estamos siendo testigos en este momento, ¿verdad? Estamos viendo un momento excepcional en el país que puede generar condiciones para importantes cambios, ¿verdad?
tampoco quiero decir con esto que estemos a las puertas de una revolución profunda, porque no es cierto, ¿verdad? Pero sí es parte de ese proceso de acumulación, y vuelvo a insistir en el aprendizaje, porque esto es muy importante, y fundamentalmente de reconocimiento entre diferentes fuerzas sociales, diversos sujetos que también están ahí configurándose y que va planteando cada vez más la necesidad de una articulación, ¿verdad? Una articulación que conduzca finalmente a un poder constituyente, pero igual que ese poder constituyente, en el momento en que adquiera también ese carácter de poder destituyente, sea capaz de poder profundizar, llevar a la práctica y profundizar y defender el proceso que se viene después. Y creo que esto es un poco de lo que estamos siendo testigos en este momento. Muchas gracias, Byron. Estamos conversando con Byron Morales de la Universidad Rafael Landívar sobre qué es lo que debiéramos o podríamos cambiar en esta Guatemala bicentenaria. Byron nos plantea, nos evidencia, nos constata que hay una sedimentación, un acumulado social e histórico de las luchas, no solo a nivel de voluntad en cuanto a sujetos, sino también en cuanto a horizontes teóricos, imagino, en Guatemala, que viene del siglo pasado, especialmente con la historia del conflicto armado interno, de la guerra interna. Y estimados seguidores, ustedes que nos están viendo, seguramente por primera vez están escuchando a alguien de la academia, en esta ventana por lo menos, utilizando casi los mismos términos que normalmente están utilizando en los territorios, como el tema del poder constituyente, el tema de la fundación del Estado, ¿sí? El tema de poner en entredicho esto de qué celebramos, ¿sí? Y en ese sentido, seguramente los seguidores de esta página, ¿no? Y los que van a estar también en YouTube, deben estar encontrando consonancia, complicidad. Entonces les invito a que comenten en el chat, pregunten, planteen sus comentarios, que lo vamos a trasladar, lo vamos a leer como siempre solemos hacer. Byron, para entrar al tema de qué es lo que debemos de cambiar, quisiera retomar lo que acabas de mencionar y eso de poner en entredicho esto de qué vamos a celebrar con esto, qué celebramos en estos 200 años. Y en ese sentido, si tuvieras que indicar cuáles son las características, ¿no?, que le hacen, digamos, excluyente, por utilizar un término bastante amigable, ¿no?, excluyente con las grandes mayorías a este Estado. ¿Y cuáles son las características, digamos, que originaron este Estado? ¿Cómo podrías resumir, si tuvieras que identificar a Guatemala como un Estado de cara a las grandes mayorías? En principio que coincidimos plenamente con todas esas voces diversas, múltiples, que han reclamado que no hay nada que celebrar en torno a ese bicentenario de la independencia. Empecemos por cuestionar qué tipo de independencia implicó esto. No cabe la menor duda que tienes razón, ¿verdad? Esas voces, los orígenes, el contenido, las formas de la independencia indiscutiblemente carecen de reconocimiento popular. Entonces, en buena medida, hasta este momento hay, en la historia de los últimos 200 años, han habido trascendentales oportunidades que han sido coartadas por las mismas fuerzas que fueron protagónicas en ese hecho histórico, y que hoy pues siguen oponiéndose a cambios democráticos básicos, ¿verdad? En el caso guatemalteco, los acuerdos de paz en el horizonte imaginado, en el momento en que fueron negociados políticamente y que se suscribieron, advirtieron precisamente una crisis prolongada del sistema político agravada por la realidad actual de cooptación del Estado. Y lo confirman las disputas y los negocios opacos con relación a los organismos del Estado y órganos públicos clave, ¿verdad? Pero incluso creo que a veces es imperativo el echar pasos para atrás en la discusión de estos temas, porque
Yo rescataría al menos 4 problemas estructurales gravísimos que no hay que perder de vista y que hay que recuperar la discusión en torno a ellos. Por un lado tenemos lo relativo a los pueblos indígenas, al racismo, como problemas estructurales que se presentan y que se expresan en términos de sometimiento, de ocultamiento, de negación, pero también de inexistencia de ese carácter plurinacional que se viene discutiendo tremendamente en los últimos tiempos. Este es un primer aspecto básico que es imperativo abordar. Lo otro que me parece que está también ligado con este aspecto estructural, enclavado en nuestra historia, lo ligado a lo agrario, ¿verdad? Al tema agrario. La manera en que está distribuida la riqueza agraria en nuestro país y que ha condenado a la miseria y al atraso a millones de familias guatemaltecas. Por otro lado, también tenemos un aspecto que es crucial, que se discute generalmente en todas las sociedades, en todos los países hermanos, pero que en el caso guatemalteco casi no se aborda, y es lo relativo al valor del trabajo. O sea, en Guatemala hay un desconocimiento deliberado del valor del trabajo. Aquí cada vez que se discute, por ejemplo, el tema de salarios mínimos, es una guerra espantosa, es una disputa tremenda. Siempre las posibilidades han sido muy limitadas en cuanto a defenderlo. Y a la fecha, este es un tema en el que estamos profundamente rezagados. El valor del trabajo, pero igualmente la importancia de la producción de riqueza al respecto y el papel de la sociedad. Y luego el último que está vinculado con los impuestos, ¿verdad? En Guatemala toda la vida ha habido una indisposición de los sectores de poder económico de acceder al pago de impuestos, de aceptar el pago de impuestos, de cumplir de forma transparente con el pago de impuestos. Y entonces, de hecho, tenemos una estructura tributaria tremendamente regresiva que hace que más o menos el 80% de los impuestos estén dirigidos al consumo y se trasladen a los sectores más empobrecidos del país. O sea, realmente somos la inmensa mayoría del país la que paga impuestos en Guatemala. Entonces, estos aspectos hay que empezar a plantear fórmulas, mecanismos que es necesario revertir de manera profunda. Y dentro de eso es necesario ir planteando entonces nuevas formas de articulación y de respuestas que sean lo más incluyentes y que posibiliten que efectivamente se orienten esos cambios, ¿verdad? Lo único que tenemos es una maquinaria represiva que no presta servicios de calidad. El tema de la pandemia ha sido horroroso en el caso guatemalteco, ¿verdad? Una incompetencia y un desastre nacional que está ahorita colocándonos en una situación tremendamente delicada, donde la población no tiene acceso ni a diagnóstico, ni a tratamiento, y actualmente ni siquiera a la vacunación. Y a pesar de que se han destinado abundantes recursos para que esto sea posible. Entonces, claramente se muestra la manera en que se ha ido deformando con el paso del tiempo mucho más ese aparato del Estado, y que al final de cuentas sirve básicamente en 2 vías, que es el de ir acumulando riqueza para los mismos de siempre y para los nuevos corruptos que siempre surgen en el camino, pero igualmente y para un sector empresarial que vive prendido del Estado para también ampliar sus negocios, y por otro lado también como un factor de control y represión hacia la sociedad que reclama sus derechos y que plantea la necesidad de conquistar nuevos, ¿verdad? Y de ir articulando también nuevas experiencias democráticas. Muchas gracias, Byron. Byron Morales, de la Universidad de la Landívar, conversando con ustedes, estimados seguidores, sobre qué cambiar en Guatemala en esta coyuntura movida, ¿no? Efervescente. Y nos acaba de indicar, entre los puntos que pendientes, ¿no? Rezagados en el Bicentenario, el tema del racismo, me imagino que es el reconocimiento o la incorporación de los otros, ¿no?
con sus propios derechos colectivos, etcétera, que están avanzados incluso en la norma internacional, nos plantea la necesidad de tomar con seriedad el debate de la tierra, ¿no? La estructura de tenencia y propiedad de la tierra, nos plantea el tema de la cuestión laboral, ¿no? Y trabajo digno, avanzar hacia efectivamente pues que el trabajo, ¿no? Como dicen en el lenguaje católico, dignifique al ser humano, y eso significa pues generarle o reconocer o pagarle el salario necesario para que el ser humano pueda vivir él y su familia. Y finalmente también el tema de la estructura impositiva del país. Byron, para hacer estos cambios desde su perspectiva y desde los estudios que ustedes están realizando, ¿se necesita un proceso de asamblea constituyente para emprender, para ponerse de acuerdo en estos temas? ¿O no será suficiente una reforma constitucional que toque estos temas medulares, por supuesto, en un estado como Guatemala? Bueno, seamos claros, ¿verdad? No le demos medios tintes a las cosas. Esta cosa que se llama Estado de Guatemala no sirve, no opera, no funciona, no representa a las mayorías. Esto hay que cambiarlo, hay que transformarlo profundamente, no cabe la menor duda. Si hablamos de un ejercicio de construcción de poder constituyente, es porque hay que plantearlo desde la raíz, ¿verdad? Es necesario hacerlo desde ahí. O sea, en términos de fundación, refundación, como se le quiera llamar, pero lo importante en este sentido es que es imperativo que esa confluencia de historia, de sufrimiento, de lucha de nuestras comunidades y pueblos está ahí presente, pero no está reflejada en el texto básico de lo que se le da en denominar la Carta Magna que está vigente. Y precisamente ese es el punto de partida para configurar ese Estado que además tiene suficientes fisuras y que ha propiciado, en principio, una captura avanzada del Estado que implica ya en estos momentos una situación de pleno control de las alianzas más perversas, ¿verdad? Y que están vinculadas con lo que aquí hemos dado en denominar el pacto de corruptos, ¿verdad? Pero que básicamente es una alianza que hay entre grupos políticos, grupos empresariales y también grupos del crimen organizado y del narcotráfico. Esa alianza perversa, ese pacto de corruptos que trasciende lo meramente político-institucional, es lo que realmente está gobernando el país y que cuidadones para que esto fuera posible se fueron generando a lo largo de décadas, ¿verdad? Y no estaría de más el tampoco irlo visualizando, porque si uno analiza más detenidamente con una lupa va encontrando que durante los últimos 200 años las manifestaciones más evidentes siguen siendo en esencia las mismas, ¿verdad? Y lo único que cambian son determinados matices. Entonces, básicamente hacia ahí es hacia donde está orientada la necesidad de ir hablando ese poder constituyente a partir de una gran articulación que sea precisamente una articulación horizontal, contrahegemónica, o sea, capaz de disputar al poder establecido sus formas y mecanismos, sus dispositivos de control y de poder, y que esto posibilite otro tipo de realidad. Que sea, no cabe la menor duda que se plantee como también en ese horizonte una ruptura radical, una ruptura profunda y que se oriente a esa fundación del nuevo Estado y que dé como consecuencia también esa sociedad más comprometida y más movilizada alrededor de ese nuevo Estado. Pero aquí estamos hablando también de la necesidad de ir articulando pues un sujeto, pero no un sujeto entendido como una cosa, una vanguardia, no nada que ver con eso, ¿verdad?
sino un sujeto que puede estar configurado o articulado a partir de múltiples sujetos, ¿verdad? No en el sentido de alguien o de algo que esté controlando, que sea único, y que dé como consecuencia entonces la pérdida de lo que se puede ir construyendo desde la base y del horizontal. Entonces, hay ahí en todos estos ejercicios, en todas estas luchas, en todas estas posibilidades que se nos vienen planteando, una gran cantidad de desafíos, una gran cantidad de aspectos que es necesario ir configurando desde ya y que implican una enorme complejidad, grandes dificultades y retrocesos que seguramente vamos a ir afrontando, pero igual avances importantes que se van a ir dando. Entonces, en esa medida, me parece que es parte pues, de los senderos que es necesario ir articulando hasta llegar a lograr articular ese poder constituyente. Y por supuesto, hay aspectos que no podemos perder de vista y que también tenemos que trabajar en forma así, que está vinculado también en los mecanismos que se derivan del régimen político, que están ahí establecidos y que también hay que torpedear para que hayan cambios importantes y que se posibiliten, que se les cierren posibilidades, mejor dicho, a esa manera de producir y reproducir el sistema hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces implica la necesidad de ir reconociendo nuevos actores, nuevos sujetos también en la práctica política en el país. Y esto lo digo porque la figura del partido político, del funcionamiento del régimen electoral y la manera de poder acceder a puestos en espacios de decisión en Guatemala que conduzcan a generar estas transformaciones que estoy mencionando, están planteadas a partir de ese modelo único de partido político, descartando de manera total otras experiencias, otras prácticas que se generan en los distintos pueblos que configuran la sociedad guatemalteca. Entonces, hay múltiples tareas que es necesario ir discutiendo, trabajando, profundizando y empujando para que se vayan cambiando y hacerlas posibles. Es Byron Morales quien está conversando con usted a través de este canal sobre qué cambiar en Guatemala. Identificó 3 temas medulares, 4 temas, perdón, y nos indica que sí es necesario ir a un proceso constituyente amplio, plural, seguramente la primera en la historia del país, donde efectivamente los que no estuvieron presentes como sujetos, como actores, quizás sí como subalternos en estos 2 siglos, también se constituyan en sujetos en esa posibilidad, en esa oportunidad que el país se pueda dar de pensarse a sí mismo desde la diversidad de miradas, desde la diversidad de esperanzas. Eso se llama proceso constituyente y ojalá que ese proceso también constituya, digamos, a ese país, a esa nación, esa plural, ¿no? Que se sueña, que se aspira, que se añora en Guatemala. Si bien es cierto, Byron, ya tocaste el tema, uno de los temas que te había planteado, el tema de quiénes deberían ser los sujetos constituyentes, pues voy a insinuar nuevamente con ello. Son las 4:32 de la tarde, en media hora ya estamos hablando con Byron, y aquí la pregunta, Byron, sería, históricamente los sujetos constituyentes, los, digamos, legisladores por naturaleza, digámoslo así, fueron los honorables, los cualificados, ¿no? Por la cultura, por el régimen hegemónico, pero esta vez son los que justamente están fuera de esos núcleos, los que están impulsando este proceso de estos sueños de cambios estructurales, de constituir una nueva Guatemala. Y en ese sentido, ¿quiénes deberían ser los sujetos constituyentes para este nuevo Estado que se piensa fundar en Guatemala? Bueno, yo creo que lo que acabas de plantear muestra claramente cómo en Guatemala y pues sí, en muchos otros países de América Latina
se ha venido generando un movimiento que presiona en dos vías, en muchas más vías seguramente, pero para hacer énfasis en dos. Que una es, por un lado, la importancia de reivindicar y de represtigiar la política, hacer política, desde la base, desde la sociedad. No desde grupúsculos, sino desde donde haya una representación genuina de los intereses legítimos de los sectores desposeídos. Creo que en esa misma línea hay una búsqueda también, esta es la otra dirección a la que me quería referir, de ser protagonistas, ¿verdad? De ser partícipes de un proceso de cambio mucho más detenido, mucho más profundo, mucho más que se corresponda con la realidad que vivimos. Sean modelos traídos de otras partes o que se correspondan únicamente con ámbitos cerrados de determinados intereses. Entonces, en esa medida creo que es importante destacar que la experiencia nuestra en Guatemala está muy cuestionada en términos del qué hacer político y qué hacer de la política, ¿verdad? Sabemos muy poco de eso. Es necesario entonces en esa medida entrar en un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Aprendizaje de la democracia entendida de una manera completamente distinta, ¿verdad? Aprendizaje en el sentido de que también hay que desaprender otras formas que son las que están establecidas y que conducen únicamente a la tranza, al negocio oscuro, a la corrupción, ¿verdad? O al ánimo de quedar bien con el capital o con las armas, o con las instituciones que tienen las armas o con los grupos sociales que son los que tienen el poder económico. Entonces, ya sea lícito o ilícito, ¿verdad? Pero aquí hay entonces la necesidad de ir articulando eso y en la misma medida ir haciendo política. Pero no estoy hablando de política en términos formales, ¿verdad? Estoy hablando de actos políticos, de actos verdaderos de decisión política, de actos que impliquen no simplemente ir a votar cada cierta cantidad de años por X o Y formas organizativas o partidarias que están ahí representadas en una papeleta, sino precisamente hacer copartícipes de las decisiones, de cómo trasladar las necesidades y aspiraciones de esas mayorías tanto pues a lo que pudiera ser ahora con lo que hemos venido hablando del texto constitucional, pero igualmente lo que puede ser ya el proceso siguiente, el tránsito siguiente, orientado a generar toda esa materialidad institucional convertida en leyes, en presupuestos, en políticas públicas, que es necesario también surja en donde haya una participación plena, ¿verdad? Desde la base social. Muchas gracias, Byron. Muchas gracias, Byron. Son las 4:37. Regularmente son 40 minutos de cápsula que hacemos esto con la finalidad también de poder moverlo en plataformas como YouTube. Tengo dos preguntas más. Una de ellas tiene que ver con el tema de ¿cuándo? ¿Cuándo es el momento para hacer estos cambios estructurales, constituyentes, fundacionales que estás mencionando? Puesto que en este momento, en esta coyuntura movida, pero también en esta coyuntura que se alarga por algunos años ya desde el 2015 en adelante, se escuchan que el tema constituyente no es el momento. Todavía no es el momento porque no tenemos la correlación de fuerzas, porque para hacer esos cambios no están dadas las condiciones subjetivas ni las condiciones objetivas, utilizando, digamos, terminología de la socioanalítica marxista, y hay otros sectores, ¿no? Como los que han salido ya a la calle, están diciendo constituyente ya, ¿no? ¿Sí? ¿Cuándo es el momento para hacer los cambios estructurales que estás planteando y que plantean ustedes desde allí, Byron? Claro. Yo diría que lo que sucede es que unos y otros posicionamientos tienen razón, ¿verdad? Lo que pasa es que si lo vemos de manera aislada, de manera separada, nos van a entrar todos los temores existentes, ¿verdad? Y ciertamente ha habido hasta este momento una correlación que es imperativo transformarla, no cabe la menor duda. Hay que modificarla sustancialmente, por supuesto que sí. Pero también, ¿cuánto hay que esperar para que esa correlación se modifique?
¿qué tanto hay que afrontar más? ¿De qué manera hay que ir creciendo en la disposición de amplios núcleos, de amplios sectores y grupos a toda esta disputa, esta lucha? Entonces, lo que personalmente considero es que, y que por supuesto que es tremendamente discutible, pero creo que son desafíos que tienen que encararse en forma simultánea, ¿verdad? En forma simultánea, indudablemente. Lo que sí es cierto es que hay pasos indispensables que hay que dar y que hay que dar con estas movilizaciones. El régimen electoral hay que modificar, porque de lo contrario, por imperativos de orden legal, van a poner cortapisas a la participación amplia y mucho más allá de los partidos rentistas, de los partidos, de las fichas electorales que existen hoy en día. Y tenemos ahí que buscar fórmulas de cómo lograr incorporar otras formas asociativas que también se expresan políticamente a nivel de comunidades, a nivel de grupos, a nivel de sectores, ¿verdad? Que están ahí operando, que existen desde cientos o quizá, no sé, desde hace muchos años. En fin, el asunto es que hay acervo al respecto. Y en esa medida, entonces, es imperativo el que se vaya empujando de manera simultánea, decía. Y yo lo insistiría, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el momento clave para poderlo hacer? Bueno, aquí estamos hablando ahorita de tiempos políticos que pueden irse también modificando de una manera a veces imprevista y en donde no tengamos precisamente todas las condiciones porque no hemos sido capaces de ir llenando las expectativas que nos hemos planteado. Entonces, a eso me refiero en cuanto a que sí es indispensable ir haciendo ejercicios simultáneos que busquen la acumulación de fuerza, de propuesta, de contenido, de orientación, de estrategia, de táctica de cara a lo que se viene en estos momentos y en el futuro. Muchas gracias. Byron Morales conversando sobre qué cambiar en Guatemala y estamos abordando de esto de la posibilidad de asamblea constituyente para constituir no solo al sujeto que va a soñar la nueva constitución, sino también al sujeto guatemalteco, digámoslo así, plurinacional. Finalmente, Byron, la pregunta es, ¿alrededor de qué se tendrían que aglutinar ese nuevo sujeto o esos nuevos sujetos que impulsarían esos cambios estructurales? ¿Alrededor de un líder, como normalmente nos hemos acostumbrado en la sociología clásica, ¿no? De intentar comprender los procesos, digamos, de movilización social dirigido por un individuo, es decir, individual metodológico, o tiene que ser alrededor de, digamos, propuestas incluso metodológicas, como puede ser el camino constituyente, y eso aglutina al resto, ¿no? Que no se siente identificado, digamos, en ningún lugar del país o de las expresiones sociales, ¿no? Que están en movimiento. ¿Alrededor de qué tendría que aglutinarse? Bueno, yo creo que alrededor de la necesidad de construir un Estado plurinacional, multisectorial, profundamente democrático, en donde todos tengamos cabida. Yo creo que lo que hay que tomar en consideración es que somos muchos y somos muchos los grupos, ¿verdad? Y que en esa misma medida yo puedo estar más o menos de acuerdo con planteamientos que muchas veces son planteamientos o posicionamientos comunes de los diferentes grupos. Pero precisamente de eso se trata. No el hecho de construir una vanguardia, porque eso no tiene sentido, ¿verdad? O en todo caso, que la vanguardia implique que tenga la capacidad de sintetizar y de catalizar la multiplicidad de expresiones que existen, que eso es distinto, ¿verdad? Pero no en el sentido de pretender que los demás movimientos se sometan a las disposiciones de lo que yo represento y lo que yo pienso. Eso es absurdo, no tiene sentido y no da, porque no se corresponde con las múltiples aspiraciones de todo el mundo. Y creo que el contenido y la esencia del carácter plurinacional que se plantea toda esta serie de movimientos y de luchas que se están expresando hoy en día en esa dirección
para construir el nuevo Estado en Guatemala, tiene ese sentido, ¿verdad? Tremendamente incluyente, tremendamente participativo, democráticamente hablando, muy radical, profundamente radical. Es imperativo en ese sentido, entonces, y este es parte de los nuevos aprendizajes que tenemos que ir adquiriendo, ¿verdad? En el sentido de que la disidencia también es importante. La disidencia también tiene un aporte. O sea, en la existencia del conflicto al interior de nuestras propias expresiones organizadas y que aspiran por la construcción de nuevas realidades democráticas, esas disidencias también tienen su razón y su sentido de ser porque provienen de otro tipo de aspiraciones y otros sueños, de otras experiencias históricas. Y en esa misma medida plantea la necesidad de irlas incorporando. Cuando se dieron las negociaciones políticas de paz, tuvimos un ensayo muy tímido, muy tímido, muy breve también, pero muy intenso y rico, que se conoció con el nombre de Asamblea de la Sociedad Civil, en donde diferentes organizaciones de diferentes sectores, representantes pues, de estas organizaciones, estuvimos ahí reunidos, participando, discutiendo día y noche, fines de semana, etcétera, buscando la manera de cómo ir logrando articular un planteamiento que llegara a la mesa de negociaciones y que se incluyeran los distintos acuerdos de paz. Quizá no logramos lo que se pretendió de manera plena, pero la experiencia fue enriquecedora y fue tremenda. Y aquí una de las fórmulas para evitar que esa asamblea de la sociedad civil se fragmentara, que decayera, que se perdiera, fue precisamente respetando en todas las discusiones y en sus conclusiones las posturas disidentes. Y se fueron incorporando piezas importantes de lo que se estaba planteando. Entonces, creo que ese ejercicio es sano de irlo haciendo, de irlo aprendiendo, de ir entendiendo que también existen otro tipo insisto en esto, otro tipo de experiencias, otro tipo de aprendizajes, otro tipo de contextos que vivimos como grupos, como sectores, como personas, como familias, como comunidades. Y en esa misma medida, entonces, es parte pues, de todo este ejercicio necesario que debe realizarse y que debe reivindicarse. Y en esa misma dirección, el hecho de romper con cualquier forma vanguardista y vertical que se puede ir expresando y fundamentalmente, sí, habrá momentos en que será necesario el reconocimiento de determinadas representaciones, pero con condiciones sustancialmente distintas, ¿verdad? Que sean transparentes, que sean participativas y que permitan también la inclusión de todo el mundo. Muchas gracias, Byron. Con otras democracias, efectivamente, sí. Eso es el gran reto. Ha sido Byron Morales de la Universidad Rafael Andívar, quien en esta oportunidad conversa, está concluyendo el tiempo, con usted sobre qué cambiar en Guatemala. Ideas claves que nos deja él. En primer lugar, sí, es necesario hacer cambios profundos en este estado que no ha funcionado, como indica él, en el tema el racismo, que es un mal lacerante, el tema de la distribución de la tierra, el tema del trabajo digno y finalmente la arquitectura, digamos, la distribución, sí, el tema de los impuestos. Y nos indica que es el camino constituyente el que podría llevar a ese consenso para crear un nuevo Estado. Y hay una idea que él que nos deja en esta conversación, en esta tertulia, estimados seguidores, y es que la idea, el proyecto de la plurinacionalidad sería el aglutinante, digamos, el espacio, ¿no? En la propuesta que debería aglutinar, disculpen el término reiterado, a la diversidad, ¿no? Que subsiste o que coexiste en Guatemala. Byron, para cerrar nuestro conversatorio, algunas ideas, si acaso crees que es conveniente, ¿no? Redondear, alguna idea que quede en el tintero que quisieras expresarlo. Adelante, por favor. Bueno, pues yo solo decir que quisiera parafrasear una idea de don Aníbal Quijano alrededor de la discusión de muchos de estos temas.
que me parece que es clave en función de las luchas que tenemos que dar de cara al futuro, al presente y al futuro inmediato en Guatemala. Y es no olvidar que la derrota del colonialismo español de principios del siglo XIX en América Latina produjo precisamente la curiosa paradoja del surgimiento de estados independientes sobre las sociedades. Y esto, en el marco de ese tránsito, en las élites de poder en Guatemala pesó mucho el imaginario colonial y la pervivencia de un ordenamiento social inspirado en jerarquías, en estamentos y en criterios de diferenciación racial tremendamente excluyentes, y que básicamente la inmensa mayoría está simple y llanamente condenada a constituirse en la fuerza de trabajo, sin posibilidades de ejercicio de derecho alguno y excluida de la participación, de los espacios de participación y de decisión política en el Estado. Con eso hay que romper. Con eso hay que entender también que en estos momentos el hecho de que se esté enarbolando como bandera más reiterada la renuncia del presidente y la renuncia de la jefa del Ministerio Público y la renuncia de los denominados por la actual Constitución como dignatarios de la nación en el Congreso y los magistrados de las Cortes, esto a la larga se constituye en un aspecto en cierta medida, pues sí, importante, pero no tan relevante como lo que encierra su significado. Y en esa misma medida, me parece a mí que lo que estamos en estos momentos siendo partícipes es de la generación de toda una serie de condiciones que pueden propiciar, pues sí, la acumulación de fuerza colectiva, fuerza construida desde la base social, fuerza que pueda orientarse hacia el poder constituyente que dé como consecuencia un Estado que represente a todas las naciones que cohabitan en este país y que igualmente sea un Estado respetuoso de los derechos humanos y profundamente democrático. Y entonces, en esa misma medida, creo que todos tenemos un concurso, una responsabilidad, y con esto precisamente termino también diciendo de que, pues sí, la esperanza de parte nuestra, de parte de los espacios en que participas hoy en día, de parte de todos los que participan también en otros espacios de quienes siguen este programa, la esperanza viene a constituirse para nosotros en un deber ético. Y eso es algo que tenemos que movilizar y reforzar de manera recurrente en nuestras relaciones sociales y en nuestras luchas cotidianas. Muchas gracias, Byron. Efectivamente, la esperanza como un deber ético, sí. Ha sido Byron Morales de la Universidad Rafael Landívar, del Instituto ICE, conversando sobre qué cambiar en Guatemala. Esta ha sido la cápsula que hemos transmitido y que también moveremos en otras plataformas, estimados seguidores, en esta oportunidad que se había anunciado para hoy. Mañana a las 3 de la tarde mañana hablaremos, ¿los guerrilleros tienen derecho a la administración pública? A raíz justamente de las preguntas que están surgiendo en el Perú, ¿sí? Porque allí hay algunos ministros, ¿no?, que vienen de las guerrillas y justamente los, entre comillas, conservadores están cuestionando bastante ello. Y ahí tendremos también otros invitados de la parte del mundo andino. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Byron, por tu tiempo, por tus ideas, por compartir tus conocimientos. Y pues, estimados seguidores, soy Ollantay Chamna. Hasta la próxima a través de esta ventana que también es ventana tuya. Hasta luego. Chao, chao.